Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que hacemos para ti con mucho cariño y que en esta ocasión tiene el tema de cómo vencer las preocupaciones. Porque todos, tú y yo, tenemos problemas, tenemos adversidades, tenemos asuntos inesperados que de repente nos preocupan, pero lo importante es que a cada problema, en el tiempo actual, le vamos buscando una solución. Pero como hemos mencionado en los programas anteriores, no nos anclamos en el pasado con nubes obscuras de algunos momentos difíciles que hayamos tenido, ni tampoco ocasionamos nubarrones hacia el futuro, porque somos gente de fe, gente de esperanza, gente que no nos dejamos llevar por la pereza, sino que a través de un trabajo, a través de pensamientos certeros, a través de actitudes propositivas, vamos venciendo los problemas y por lo tanto, al vencer los problemas, las preocupaciones van desapareciendo. Eso sí, le pedimos a Dios que nos dé paciencia, que nos ayude a tener siempre confianza en que todo puede tener una solución y cuando finalmente no hay una solución porque no está en nuestras manos, no nos agobiamos por ella. En los programas anteriores hemos estado mencionando eso. No agobiarnos ni por el pasado ni por el futuro, sino vivir el presente. Y el primer propósito que la gente, que tú que me estás escuchando, tendría que hacer sería preguntarte de vez en cuando, 1. ¿Vivo mi presente con entusiasmo y alegría, tratando de sacar de él el mejor provecho que puedo? Pregúntate, ¿estás viviendo tu presente de verdad con entusiasmo y alegría? No estoy diciendo que vivas nada más, porque hay mucha gente que vive, pero vive con una actitud totalmente negativa. Por eso, vives tu presente con entusiasmo. Se nota ese entusiasmo de levantarte con alegría, hacer oración para agradecer las oportunidades que tienes, terminar el día también diciendo gracias, Señor, por lo que pude hacer hoy. ¿Lo vives con alegría? ¿Y buscas sacar el máximo provecho que se puede? Bueno, entonces si esto lo estás haciendo, qué bueno. Y si no, pues a tratar de cambiar este primer punto. Segundo, malgasto y amargo mi presente lamentándome de cosas que acontecieron en el pasado, de cosas que ya sucedieron irremediablemente y que ya no puedo cambiar. Bueno, si este es tu asunto, entonces tendrás que mejorarlo porque ya hemos dicho que no es conveniente. Punto número 3. Cada día me propongo aprovechar de la mejor manera las 24 horas que Dios me regala. Bueno, quizás no las 24 completamente porque 7 u 8 o 6 y media normalmente la pasamos dormidos, pero el tiempo que resta, ¿te propones de verdad aprovecharlo de la mejor manera o ya desde que te levantas eres de las personas que dicen cochino día, cochino trabajo, cochina familia, ay, otra vez a tener que pintar la casa, arreglarla? O bien, todo lo que haces lo haces con gran entusiasmo, con gran alegría y sobre todo dando gracias por esta oportunidad. Punto número 4. Si no has hecho esto, bueno, ¿cuándo comenzarás a hacerlo? ¿La semana próxima? ¿Mañana? ¿Hoy? ¿O vas a esperar hasta el momento en que te vayan llevando al funeral? Yo creo que la vida se tiene que vivir hoy, ¿no te parece? Y a propósito de esto, para animarte, vamos a comenzar el programa con el tema Vive de José María Napoleón, que pertenece a un disco que lleva el mismo nombre
y que vio la luz en 1976. Por cierto que este tema ganó en el Festival Internacional de la OTI, haciendo que Napoleón fuera conocido en todo nuestro continente y mucho más allá. Pero no solamente te dejes llevar por la música, sino piensa, medita en lo que dice la letra. Vive. ¿Por qué? Porque en este momento estás vivo y quizás en otro momento ya no tengas este don. Así que vamos a escuchar con atención este tema. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Y bueno, después de escuchar este tema, vamos a continuar aprendiendo cómo vencer las preocupaciones y si te parece vamos a aprender una receta que muchas personas han ensayado y que les ha producido efectos impresionantes y resultados maravillosos. Y comenzamos hablando de los 3 pasos de W. Carrier, el mayor industrial del aire acondicionado, que narra de esta manera la experiencia que él tuvo cuando empezaba sus trabajos en esa industria. Nos dice: tenía que instalar en una gran fábrica un purificador de chimeneas para que no saliera tanto humo a contaminar el aire, y el sistema no me funcionaba de ninguna manera. Si fracasaba en mi intento, iba a hacer perder un montón de dinero a mi compañía y quizás hasta podría perder mi trabajo. Entonces, en vez de dedicarme a preocuparme, a lamentarme y a entristecerme, me propuse dar 3 pasos que fueron mi salvación. ¿Cuáles fueron estos 3 pasos? Primero, imaginarme lo peor que podría suceder si fracaso en esto. ¿Me iban a echar a la cárcel? ¿Me fusilarían? Seguro que no. ¿Me iba a morir de hambre? Tampoco. Es cierto que se perdería una cantidad de dinero y yo perdería mi puesto, pero el dinero algún día se podría recuperar
Y en aquel tiempo aún quedaban 100 millones de empleos posibles, de tal manera que este primer paso me ayudó mucho. El segundo, aceptar eso peor que me pudiera suceder y aceptarlo como algo necesario. Que se perdería gran cantidad de dinero, pero ¿y en qué compañía que está experimentando sistemas nuevos no se pierde dinero? Esos son gastos de investigación. ¿Que yo perdería mi puesto? Sí, pero todavía tenía salud, deseos de trabajar y la ayuda de Dios. Por lo tanto, se perdía una batalla, pero todavía no se había perdido la guerra. Y ante este aceptar lo peor, sentí un alivio y una gran paz. Y fue entonces cuando me llegó una iluminación de lo alto. Pero regresamos enseguida para hablar del tercer paso. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y estamos hablando de estos 3 pasos que ayudan a que una persona pueda vencer las preocupaciones. El primer paso, imaginarte lo peor que podría sucederte si fracasaras en algo. El segundo paso, aceptar eso peor que te pudiera suceder y aceptarlo como algo necesario. Pero vamos a escuchar qué decía Carrier acerca del tercer paso. Él decía: dedicarme con toda la calma, con todo mi tiempo y con todas mis energías a resolver ese problema que se me presentaba. Y continúa diciendo, después de mencionar los 3 pasos, que él siguió haciendo ensayos, pidió a la compañía más dinero para comprar mejores herramientas y después de pensar y pedir luces a Dios, logró adaptarle a aquella fábrica unos purificadores de chimeneas con muy buenos resultados. Y sucedió que su compañía no perdió los miles de dólares que él temía que iba a perder, sino que por el contrario, obtuvo una buena ganancia y consiguió varios contratos más y más, y en vez de perder el puesto, lo que consiguió fue un buen ascenso. Más adelante, él confiesa: probablemente nunca hubiera conseguido esto si me hubiera dedicado a preocuparme, porque una de las peores consecuencias de la preocupación es que destruye nuestra capacidad de concentración. Cuando nos preocupamos, nuestro espíritu, nuestra imaginación y nuestro pensamiento andan de acá para allá sin detenerse en ninguna parte, de tal forma que perdemos gran parte de la capacidad de decidirnos calmadamente. En cambio, cuando aceptamos con calma lo peor que puede llegar, eliminamos esa imaginación tenebrosa que el miedo y la ira pueden traer, y obtenemos también la capacidad de concentrarnos en buscar soluciones reales y eficaces. Y concluye: este caso que me sucedió cuando empezaba mi vida de industrial, lo narro frecuentemente porque me funcionó tan bien que esta fórmula de los 3 pasos la he seguido utilizando siempre desde entonces y con resultados siempre positivos.
Y nosotros teníamos que preguntarnos por qué esta fórmula produce tan buenos resultados. Porque nos libra, porque te libra de andar por allá entre las nubes negras de la preocupación, entre tinieblas y obscuridad psicológica, y hace que pisemos tierra firme. Sabemos dónde estamos. Nos damos cuenta de cuál es la situación real. La aceptamos y en vez de andar soñando con situaciones irreales e imaginarias, enfrentamos la situación, quizás un poco difícil, tal cual, y no vemos fantasmas donde no los hay, ni agrandamos desproporcionadamente los problemas. Fíjense que para los norteamericanos hay un profesor que les impresiona enormemente. Su nombre es William James. Aunque él murió en 1910, sus afirmaciones siguen teniendo una gran actualidad y aceptación entre la gente de Norteamérica, y no solamente de allá, sino también de distintas partes del mundo. Este afamado profesor, te lo repito, William James, repetía a sus alumnos un lema para momentos difíciles. Hay que aceptar que haya sido así. Hay que aceptar que haya sido así. Y después añadía, la aceptación de lo que ha sucedido es el primer paso para obtener la capacidad de superar cualquier calamidad que nos llegue. Pero tenemos que aceptar las cosas para después encontrar soluciones y lograr los problemas. Esto es algo parecido a lo que enseñaba el filósofo chino Lin Yutang, que decía, la verdadera paz del espíritu se consigue aceptando lo que sucede, aunque sea muy amargo y doloroso. Con esta aceptación se consigue una psicológica liberación de energía. Él decía, aceptar es liberar energías. Y bueno, evidentemente que se está refiriendo a energías negativas, a aquello que te está impidiendo moverte, a aquello que te está impidiendo trabajar de la mejor manera. Porque esta energía negativa de la mente es como cuando un corredor quiere iniciar una carrera, va en una competencia, a lo mejor ya va llegando a la final y de repente, pácatelas, le aparece un calambre. ¿Tú crees que con ese calambre va a poder continuar? No. Bueno, imagínate que también nuestra mente puede tener estos calambres y en lugar de actuar en forma correcta, en forma positiva, se detiene por el miedo, se detiene por el pánico, se detiene por la incertidumbre. Por eso es que Lin Yutang decía, la verdadera paz del espíritu se consigue aceptando lo que sucede y esto ayuda a liberar energías. Y yo creo que así es exactamente. Cada vez que aceptamos, cada vez que aceptas lo que ha sucedido, por muy doloroso y terrible que sea, con esta aceptación estamos dejando en libertad una gran cantidad de energías para poder, y aquí está lo importante, para poder soportar las consecuencias de lo que ha sucedido. Cuando aceptamos lo terrible y doloroso que ha pasado, ya no tenemos nada que perder. Y esto significa que automáticamente desde ese momento empiezas a ganar. El citado señor Carrier decía, cuando acepté lo peor que me podía suceder, lo confieso, sentí un alivio y una paz que nunca había experimentado, y desde ese momento tuve tranquilidad para dedicarme a pensar y a buscar soluciones para mi problema. Aceptar es lo más lógico y lo más normal, pero, sin embargo, millones y millones de personas se dedican a hacer todo lo contrario. Van destrozando su vida psicológica y su paz porque se lanzan, se meten a ese torbellino ahogador y violento que consiste en no aceptar lo que ha sucedido. Se niegan a salvar lo que queda del naufragio y se niegan también a empezar de nuevo otra vez con entusiasmo. En vez de dedicarse a reconstruir otra vez lo destruido y a recuperar de nuevo su fortuna, se ensartan en una amarga pelea contra la realidad amarga que les ha sobrevenido. Y de tanto rumiar y rumiar en su cerebro sus antipatías contra lo que les ha acontecido, adquieren una dañosísima enfermedad, la melancolía. Esa tristeza vaga y permanente
esa negra bilis como la llamaban los antiguos, porque acuérdate que melancolía significa eso, negra bilis, de la palabra griega melan, negra, y colía, en griego bilis, melancolía, negra bilis. Ese modo de vivir caracterizado por la depresión, la angustia y el carácter triste y el modo negativo de apreciar la vida. Y todo porque se negaron a aceptar lo que ya sucedió, lo que ya no es posible que no haya sucedido. Y me parece muy interesante esta comparación con un naufragio. Imagínate que varias personas van en un barco y que lamentablemente naufraga. Hay dos actitudes totalmente distintas. Una persona se queda ahí triste, con la melancolía, llorando por lo que pasó, llorando tristemente, quejándose, echándole la culpa a los demás, no sé. Mientras que otros dicen, mira, hay unos víveres por acá, este pedazo de madera nos puede servir, este pedazo de vela del barco nos puede ayudar, aquí encontramos un radio que se puede comunicar con la gente que puede venir en nuestra ayuda. Fíjate las dos actitudes totalmente distintas. La de quien se queda ahí sentada diciendo, no es posible, no pudo haber pasado esto, y se llena de melancolía, de tristeza, de angustia, de temor. Y la de aquel que acepta lo que pasó. Chocó nuestro barco, encallamos, tuvimos a un naufragio, pero inmediatamente del naufragio me levanto, veo cómo puedo salir adelante, veo qué elementos de la embarcación pueden servir todavía y, sobre todo, en mi mente, ahí no permito el naufragio. No permito que mis pensamientos me lleven contra las rocas de la desesperación, que me lleven contra las rocas del pesimismo, que me lleven contra las rocas de la desesperanza, y sobre todo porque soy un creyente, porque creo en Dios y sé que, como dice popularmente el dicho, aunque se nos pueda cerrar una puerta, Dios siempre nos abre una ventana. Sí, se dañó el barco, pero quizás quedó el mástil. Se dañó el barco, pero quizás hay un pedazo de velas que pueden servir. Se dañó el barco, pero a lo mejor está ahí ese radio con el cual puedo pedir ayuda para que alguien venga a salvarme. Se dañó el barco, pero aún puedo encontrar algo de alimento que me puede ayudar en los momentos en los que todavía no encuentro en aquella isla, en aquel lugar donde estoy, la manera de pescar o de conseguir algún alimento para consumir. ¿De cuál eres tú? En los naufragios de la vida que has tenido, porque todos tenemos naufragios, ¿de cuál eres? ¿De los que se quedan con la melancolía, la bilis negra, el pesimismo, el sentir nunca voy a poder vencer esto, el llenarte de preocupaciones, o en lugar de llenarte de preocupaciones, es de los que se ocupan en buscar y aprovechar lo que se tiene después de aquella pérdida? Yo espero que seas de la segunda, pero si no eres así, entonces a cambiar la mente, a cambiar las actitudes. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire.
Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa y por permitir que te acompañe y que también te invite a reflexionar. Ahora, en este bloque te quiero compartir el testimonio de don Víctor Blanco, que narra de esta manera una dolorosa situación. Él decía: yo fui víctima de un chantaje, de una amenaza de falsa acusación si no daba cierta cantidad de dinero. Mi negocio es distribuir combustibles. Yo no me había dado cuenta de que algunos de mis empleados adulteraban una máquina medidora y robaban a los clientes, quedándose ellos con el fruto de su robo. Hasta que un día llegó a mi oficina un inspector para decirme que le constaba que mis empleados estaban estafando a los clientes y por lo tanto él estaba dispuesto a presentar una denuncia ante las autoridades. Claro, después de esta amenaza me dijo que yo podría solucionar las cosas si le daba cierta cantidad de dinero. Yo me consideraba inocente porque jamás he robado a nadie. Estaba seguro de que si me acusaban ante el juez, nadie podía probar algo en contra mía. Sin embargo, me puse a pensar que apenas saliera la noticia, incluso el rumor de que yo estaba robando a los clientes, esa mala publicidad arruinaría mi negocio que había sido fundado por mi padre desde 24 años antes. Yo estaba tan preocupado que me enfermé. Perdí el apetito y perdí el sueño. Me paseaba de acá para allá como un loco. Me preguntaba qué hacer. ¿Pagarle a ese inspector todo el dinero que me exigía con tal de que se callara y no me acusara ante el juez? ¿O más bien, negarme a pagar ese dinero y exponerme a aparecer en los periódicos como un estafador de la gente? Las dos opciones me parecían como una tenebrosa pesadilla. Fue entonces cuando llegó a mis manos la fórmula mágica del señor Carrier y me propuse seguir los 3 pasos que él siguió. Primero, pensar qué es lo peor que me podrá suceder en este caso. Segundo, aceptar eso peor que me podía suceder. Y tercero, dedicarme con entusiasmo a buscar modos de salir de esta situación. Así que me puse a pensar,
¿Qué sería lo peor que me podría suceder si no acepto el chantaje de este tipo que me está pidiendo dinero con tal de callarse y no denunciarme? A la cárcel no voy a ir porque nadie podrá probarme jamás que yo haya robado a alguien. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Que se arruine mi negocio? ¿Que la publicidad me aleje a algunos clientes? ¿Que tenga que comenzar de cero? Bueno, acepto esto como todo lo peor. Y el tercer paso, bueno, ¿qué más va a suceder? Pues me dedicaré a trabajar como simple empleado. Yo sé bastante de este oficio y sé que me van a recibir de empleado con salario mínimo en alguna parte. Después de pensar en lo peor que me podía suceder ante esta situación y de darme cuenta que aún así yo podría tener una actitud positiva, ¿saben lo que sucedió? Que las sombras de mi tristeza empezaron a alejarse y tuve calma para dedicarme a pensar. Y después, con la cabeza despejada, pude dar el tercer paso, dedicarme con entusiasmo a tratar de resolver mi problema. Al pensar en las soluciones posibles, se me ocurrió una completamente nueva. Si yo le cuento mi problema al juez, éste podrá encontrar alguna salida que a mí no se me ha ocurrido. Ahora me parece raro que antes no se me hubiera ocurrido ir a consultar con el juez, pero es que yo no había meditado y no podía meditar porque no tenía paz, porque estaba gastando mi tiempo inútilmente preocupándome. Así que decidí que lo primero que haría al día siguiente sería ir con el juez y contarle mi caso. Me acosté y dormí tranquilamente como si nada me preocupara. ¿Y cómo terminó todo aquel asunto? A la mañana siguiente, después de consultar con mi abogado, fui con el juez y le conté toda la verdad. Cuando terminé de hablarle, se quedó admirado y me dijo: «Este es un caso de una banda de gente chantajista que está operando en este lugar desde hace meses. Y el hombre que le dijo que es un inspector es un vulgar ladrón y engañador al cual estamos buscando desde hace tiempo». Su respuesta, lo confieso, me produjo un gran alivio, sobre todo después de que había estado 3 días y 3 noches preocupándome si debía o no pagarle al chantajista. Esta experiencia me enseñó una lección. Ahora, cada vez que se me presenta un problema que amenaza con llenarme de preocupación o de miedo, aplico la fórmula de los 3 pasos y los resultados son siempre muy positivos. Y ahora les voy a contar la historia de un hombre que padecía de una úlcera en el estómago. 3 médicos, incluido un famoso especialista, habían llegado a la conclusión de que su úlcera ya era incurable. Le aconsejaron, por lo tanto, que no comiera de esto ni de aquello, que tratara de estar lo más quieto posible y que no se preocupara por nada porque cualquier preocupación le podía reventar la úlcera y producirle una hemorragia mortal. Uno de los médicos, más audaz y atrevido que los otros, le recomendó que hiciera su testamento y que se preparara para bien morir porque solo le quedaban unas semanas de vida. A causa de la úlcera, este hombre había tenido que renunciar a un buen puesto que tenía y ahora no le quedaba sino una ocupación: esperar la muerte que se avecinaba. Y fue entonces cuando se le ocurrió tomar una decisión definitiva. Pensó: como ya no me queda otra cosa que hacer sino morirme, acepto que eso me va a suceder, pero no me voy a quedar aquí en mi cama aguardando a que llegue la muerte. Toda la vida he deseado hacer un paseo dándole la vuelta al mundo y ahora lo voy a hacer. Y este buen hombre, con el dinero de su liquidación, compró un boleto en un crucero para emprender el viaje. Los médicos se quedaron pasmados, asombrados en extremo, y le dijeron muy claramente: «Señor, si hace este viaje, lo van a sepultar en el mar». «No, no», respondió él, «yo he prometido a mi familia que me enterrarán en mi pueblo natal, así que llevaré un ataúd en el barco para que me traigan en él hasta mi querido pueblecito». Y de hecho compró el ataúd y, aunque parezca increíble, lo llevó en el barco. Hizo un contrato con el capitán del buque para que, en el caso de que muriera en alta mar,
lo pusieran en una nevera y lo guardaran allí hasta que el barco regresara a tierra firme y lo entregaran de esta manera a sus familiares. Así, partió para su viaje alrededor del mundo, repitiendo lo que dijo el poeta: «Vivamos alegres ahora que podemos, antes de que en polvo nos convirtamos». Durante aquella travesía por el mar, este hombre disfrutó de paisajes que nunca había contemplado, platicó con gente muy extrovertida, conoció ciudades y países de costumbres que él jamás había pensado que existían, trató con personas de diversas razas y vio monumentos muy famosos. Jugó ping-pong y nadó sabrosamente en las piscinas del barco, pasó horas agradables jugando ajedrez, vio películas, se divirtió lanzando alimentos a los delfines que rodeaban el buque y rió a mandíbula suelta con los programas de distensión que ofrecían los payasos y las compañías de teatro que acompañaban a los pasajeros de la excursión. Cuando llegaron a China y a la India, contempló grados de pobreza tan impresionantes que hasta la pobreza de su propio país le pareció nada en comparación de aquella miseria total. Y cuando volvió a su propia tierra, sí logró regresar, había recuperado 14 kilos y comía y bebía y dormía y no sentía ningún dolor de úlcera. Y lo más curioso es que no tuvo que ser traído en el ataúd. De hecho, la única vez que estuvo en el féretro fue una tarde de gran tormenta cuando, al ver brillar un rayo espantoso y al oír el trueno horrendo, se lanzó al ataúd para esconderse allí. Pero eso fue solo por unos instantes. Al regresar a su país se sentía tan bien como nunca lo había estado, devolvió el ataúd y volvió a sus antiguas ocupaciones, pero ahora más gordito y colorado, pero sobre todo lleno de alegría. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Y cómo termina la historia de este hombre que decidió pasar sus últimos días de vida, entre comillas, viajando en este crucero? Él lo dice, así lo afirmó. Si en mi viaje en el barco hubiera continuado preocupándome, no hay duda de que el viaje de regreso lo habría hecho en el ataúd, en la nevera del buque. Pero descansé y olvidé mis preocupaciones y la úlcera fue cicatrizando como por encanto. La tranquilidad de espíritu me proporcionó las nuevas energías que yo necesitaba
y me salvó la vida. Claro, también reconoció que de una u otra forma puso sus preocupaciones en las manos de Dios, porque en aquel buque había una pequeña capilla por donde él pasaba todos los días y decía: Señor, que se haga tu voluntad. En conclusión, recordemos que si al señor Carrier lo salvó la fórmula de los 3 pasos, y al distribuidor de combustible lo libró del chantaje la fórmula mágica, y a este hombre le ayudó a cicatrizar la úlcera, esto significa que seguramente también a nosotros nos van a ayudar estos 3 pasos. No olvides cuáles son. Primero, imagina qué es lo peor que te puede suceder si fracasas en algo. Segundo, acepta eso que puede suceder. Y tercero, dedícate con calma y todo tu tiempo y con todas tus energías a resolver ese problema si se llegara a presentar. Vamos a hacer una especie de ejercicio. A ver, ¿qué sería lo peor, por ejemplo, en el caso de que tú tuvieras que separarte de tu pareja? Bueno, lo peor sería que, ya no me va a mantener. Ya no voy a poder salir con él a las fiestas. Ya no voy a tener con quién pasar la vejez. Ya no voy a poder salir con los amigos, con las mismas personas con las que íbamos nosotros. Bueno, imagínate lo peor y acéptalo. Imagínate que de plano te vas a quedar solo o sola. Imagínate que te va a quitar media parte o casi todo lo que tienen. Imagínate que no vas a tener ningún amigo o amiga. Bueno, ¿y qué es lo que vas a comenzar a hacer después? Seguramente conocerás a alguien que será tu primer amigo, tu primera amiga. Seguramente no estás manco ni renco, ni eres un tonto como para no conseguir un trabajo y empezar a tener algún recurso. Seguramente después de estar en un cuartito muy pequeño irás consiguiendo un lugar mejor. Y poco a poquito, con una mejor actitud, te podrás abrir a tener una mejor relación, quizás más estable, quizás con mayor respeto, y puedas salir adelante. ¿Qué sería lo peor si perdieras el trabajo? Bueno, es que tengo algunas deudas, es que a lo mejor me pueden embargar alguna cosa, es que... Muy bien, piensa lo peor, porque el pensar en lo peor te va a ayudar a aceptarlo, y después de que lo hayas aceptado te vas a dar cuenta de que de una o de otra manera vas a poder tener algún recurso. Bien, vamos a pensar en lo peor, a lo mejor no de arquitecto, pero ¿qué tal que empieces a lo mejor a pintar casas? ¿Qué tal que empieces a cargar? Imagínate empezar desde abajo, pero empezar desde abajo supone que siempre vas a ir para arriba, no vas a poder ir más abajo. ¿Qué sería lo peor si muriera un ser querido? Claro, te vas a sentir solo, sola, vas a llorar, lo vas a extrañar, vas a sentirte deprimido. Muy bien, y luego, con una buena actitud, te vas a incorporar a la vida y vas a continuar viviendo, porque la vida no se para. ¿Qué sería lo peor si te llegaras a enfermar de una enfermedad grave? A lo mejor tendrías que pasar algunos tratamientos, algunas molestias, quizás algunos días en el hospital, pero con una buena actitud, vamos a pensar esos últimos días de tu vida, a lo mejor los podrías vivir más intensamente, hablando con tus familiares, gozando de la música, haciendo oración, en fin, una buena actitud. ¿Qué sería lo peor si tus hijos ya se independizaran y se fueran de casa? Es que me voy a quedar sola y cómo voy a ocupar mi tiempo y los voy a extrañar. Sí, pero con una buena actitud a lo mejor dirías: caray, tengo tiempo libre para mí, el tiempo que siempre quise, voy a estudiar algo, voy a ir al gimnasio, a una escuela de baile, a un voluntariado. ¿Qué sería lo peor? Imaginarte lo peor es como si llegaras al fondo y de ahí te pudieras empezar a levantar, pero con pensamientos positivos. Y te voy a contar algo que me sucedió con un sacerdote mucho mayor que yo, por cierto, de gran peso, bastante pesado, con el que un día compartimos unas vacaciones junto al mar en Acapulco. El hotel a donde llegamos tenía una alberca en forma como de un pequeño río. No muy grande, sino simplemente una alberca redonda que en el centro tenía como un pequeño islote donde estaba el restaurante. Pero
en torno a esa partecita donde la gente podía circular nadando, había una parte donde descendía el piso. Iba bajando el piso para que en esa parte muy pequeñita la gente pudiera echarse un clavado. Pero lo hondo que te digo no era más de 2,5 metros. No creas que 5 o 10 metros, no. Bueno, los dos nos metimos a la alberca sin saber que había esta diferencia en el piso, esta diferencia gradual, y empezamos a caminar porque al principio el agua nos llegaba solamente hasta el pecho. Así era la mayoría del recorrido. Pero de repente llegamos a esa parte, una pequeña parte, donde empezó a bajar el piso, y como él no sabía nadar, cuando empezó a sentir que el piso iba bajando, se empezó a estirar hacia arriba porque decía, me voy a ahogar, y fue caminando hundiéndose cada vez más. ¿Y sabes qué es lo que yo hice? Me subí encima de él y lo hundí hasta el fondo. Y tú vas a decir, caray, qué desgraciado, qué sinvergüenza. No, mi intención era, porque él era muy pesado, si yo me hubiera acercado a tratar de cargarlo, él me hunde. Entonces lo que hice fue, con mis manos, hundirlo. ¿Para qué? Para que llegara y tocara con sus pies el fondo del piso. Después de esto hiciera como resorte y se lanzara hacia arriba. Así lo hizo. Como si fuera un resortito, tocó el piso, se impulsó hacia arriba y como estábamos a unos cuantos centímetros de la orilla, se agarró de la parte donde podía sostenerse, seguimos caminando y se solucionó el problema. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que esta persona, cuando llegó al fondo, ya no tenía posibilidad de hundirse más. A partir de que estaba en el fondo, lo único que podía hacer es empezar a salir hacia arriba. Y esto que te estoy comentando sucede también en muchas circunstancias de la vida. Cuando una persona se imagina que ha llegado a lo más bajo, lo único que puede hacer es comenzar a levantarse. De tal manera que esta forma de ver la vida te puede ayudar a tener menos preocupación y decir, sea lo que sea, voy a salir adelante. Y además de estos 3 puntos, como tú y yo somos creyentes, yo diría que podríamos añadir un 4º paso muy importante, el paso de la fe. Colocar nuestros problemas en las manos de Dios. ¿Cuántos pasajes encontramos en la Sagrada Escritura de héroes que en un momento determinado se encontraron derrotados, de personas que en un momento determinado sintieron que no encontraban una salida y cuando pusieron sus problemas en las manos de Dios, encontraron una respuesta? Entre los pasajes de la Escritura, el Salmo 55 dice, pon tus problemas en manos de Dios y verás cómo Él resuelve muchas de tus dificultades. San Pedro, que siempre predicaba alentando a sus discípulos, escribe en su carta, coloquemos nuestras preocupaciones en manos de nuestro Señor, porque Él cuida continuamente de nosotros. Esto lo puedes encontrar en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, versículo 7. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, podríamos decir, Dios y nosotros, claro, podemos hacer una mancuerna maravillosa, una mayoría aplastante. Así dice el texto, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y de esto seguiremos hablando en nuestro siguiente programa. Que Dios te bendiga. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides, te esperamos. Padre nuestro.